Bien, buenas tardes. Nos encontramos en la presentación de un nuevo libro del sello Editorial Lucas que lleva por título La utopía reaccionaria de José P. Martín y San Juan, 1888-1954, una historia genética de la derecha española. Y para la presentación, aparte del que les habla como responsable del sello Editorial Lucas, se encuentra lógicamente el autor, Álvaro Castro Sánchez, el prologuista, el profesor y querido compañero, colega y amigo Francisco Vázquez, y también estrena, digamos, en ese sentido su intervención y su protagonismo, que lo debe tener, el profesor también de la Universidad de Cádiz, de la Facultad de Filosofía y Letras, Eduardo Bijande, que es a la sazón el director de la colección en la que se inserta este título que hoy se presenta, que es la colección Monografías, Historia y Arte. Bueno, le doy en primer lugar la palabra precisamente al profesor Eduardo Bijande, director de la colección Monografías, Historia y Arte. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz pues el compromiso que sigue manteniendo con la cultura. Todos sabemos que publicar un libro es algo complicado, máximo en estos tiempos de crisis, aunque la cultura, como siempre decimos, siempre ha estado en crisis. Y encima más complicado aún pues publicarlo, editarlo en papel. Agradecemos también este compromiso del Servicio de Publicaciones, puesto que la colección Historia y Arte, Monografía de Historia y Arte, es quizás de las más prolíficas, no sé si me equivoco, y somos también los que imagino que le damos un mayor quebradero de cabeza al Servicio de Publicaciones. El libro que se presenta hoy, el manuscrito que presentamos ahora, pues es un manuscrito de una gran calidad científica y académica. Y no porque lo diga yo, porque realmente mi línea de investigación está en las antípodas de lo que se presenta. Yo me dedico más a temas de prehistoria y arqueología. Pues lo digo porque nuestra colección presenta una serie de mecanismos que permiten o que garantizan la calidad científica de todas las obras que se publican, con una primera revisión por parte de nuestro comité editorial y en segundo lugar pues con la evaluación de pares ciegos, como digo, que garantizan que lo que se publica pues tiene un contenido científico y académico de alto nivel. Le estamos obviamente muy agradecidos al autor, a Álvaro Castro, pues por haber confiado en nuestra colección para publicar esta obra, ya que son obras de esta categoría las que nos permiten también pues aumentar el prestigio de nuestra colección. Es una obra fruto de un arduo trabajo. Está basada en parte en la tesis doctoral que llevó a cabo el autor, y pese a que combina el análisis histórico pero también el análisis filosófico, pues es de fácil lectura. No me quiero extender, obviamente, porque quién mejor para hablar de esta obra que su autor y también el prologuista, el profesor Paco Vázquez, catedrático de filosofía. Pero sí que me gustaría terminar diciendo que en esta obra sí que se cumple esa premisa de los historiadores de conocer el pasado para así entender mejor el presente y también transformarlo. Y aunque la obra se centra en los orígenes de la extrema derecha española, todo lo que es el nacionalcatolicismo, el conocimiento de la obra de P. Martín pues, sigue siendo fundamental, sigue teniendo una gran vigencia para pues, conocer los movimientos, los partidos totalitarios, que en la actualidad pues, todavía pues, siguen en boga, ¿no? Tal y como él recoge muy bien en uno de los últimos apartados del capítulo 6. En definitiva, felicitar de nuevo al autor e invitaros a su lectura, ya que es una obra histórica, pero es fundamental pues, para la comprensión de la dinámica o de las políticas actuales, las dinámicas de las políticas actuales. Y sin más, cedo la palabra de nuevo al director del Servicio de Publicaciones. Este libro, esta investigación, y es lo primero que me gustaría señalar, está realizada no con un afán de revisionismo rehabilitador de la figura de José P. Martín, pero tampoco hay en ningún caso ninguna pretensión de condenatoria ni resentimiento alguno contra esta figura. Yo creo que es una posición que podríamos calificar en la de este libro como, en cierto modo, espinocista. Es decir, en el libro se trata, como decía Spinoza, en la ética de no detestar, no alabar, no reír, sino comprender. Es un afán de comprensión lo que hay en este libro, con un cierto distanciamiento y a la vez un intento de captar la trayectoria de P. Martín como la huella que permite rastrear los destinos de la derecha española
incluso europea, desde hace prácticamente 100 años. Yo de entrada me gustaría señalar algunos elementos metodológicos destacables de este trabajo. Yo lo he vuelto a leer ahora porque la versión que yo había leído era más amplia, se parecía más a la tesis. Había leído también la tesis en su momento, luego leí una intermedia y ahora he vuelto a leer este texto y yo creo que cada vez tiene más agilidad y está más enriquecido. Entonces, desde el punto de vista metodológico es interesante la tentativa de esta obra de salir del clásico de los compartimentos estancos, donde por una parte habría una historia de la filosofía muy de análisis interno de los textos y por otra parte una historia social muy dedicada al examen de los contextos. Hay una tentativa de combinación, llevando a cabo una especie de historia social de la filosofía o sociología histórica del pensamiento que se incardina muy bien con la línea que hemos seguido dentro de nuestro grupo de investigación en los últimos proyectos que hemos tenido. Lo que presenta Álvaro es en buena medida un estudio de casos de índole microhistórica, donde se recurre con bastante asiduidad a un instrumento que dentro de nuestro grupo hemos utilizado mucho, que es la sociología de la filosofía, tal y como la practica por una parte la escuela de Pierre Bourdieu dentro del Centro de Sociología Europea, y por otra parte la sociología de la filosofía que se inspira en el norteamericano Randall Collins. Esto está incorporado a esta investigación, donde hay una muy buena hibridación. Esta es otra afinidad que tenemos también, creo, Álvaro y yo, una hibridación entre la formación filosófica y la formación propiamente histórica. También es interesante el enorme volumen de documentación y la variedad de documentación a la que se recurre en este trabajo. Se han consultado archivos públicos y privados, archivos de distintas ubicaciones geográficas, fuentes hemerográficas, fuentes periodísticas y, por supuesto, tiene muchísimo mérito el haber reconstruido el corpus de P. Martín, que es un corpus muy disperso, en revistas especializadas de filosofía, en periódicos, en libros publicados con muy diversas ediciones, con muchas variantes. Todo eso ese corpus está muy bien reconstruido en este trabajo. La primera pregunta, ¿por qué P. Martín? ¿No? Esto me lo han preguntado muchas veces, podía haber elegido a otra persona, a otro personaje que digamos que cotizase más al alza en el mercado académico, ¿no? Me elijo a un señor que no conocía a nadie, ¿no? Especialmente en el ámbito de la filosofía, porque en el ámbito de la historia, de los historiadores del pensamiento político de España, especialmente dedicado a entreguerras y a la historia de las derechas o de los fascismos aquí, pues se cita y es conocido, obviamente, ¿no? Por esa misma trayectoria que Paco ha reseñado. Sin embargo, en los manuales de historia de la filosofía al uso, P. Martín es un desconocido, ¿no? Yo me topé con P. Martín un poco por casualidad, con motivo de un máster en filosofía contemporánea que estaba realizando hace unos 8 años, en una asignatura de filosofía española del siglo XX. Me interesé por la cuestión de aquí también la influencia de Paco Vázquez, la cuestión de la biopolítica en el régimen de Franco, y me preguntaba acerca del discurso o la legitimación filosófica de esos dispositivos que ponen en marcha el régimen de Franco después de la Guerra Civil, especialmente el aparato educativo. Y ahí es donde me topé con P. Martín, ¿no? Y indagando un poco en este personaje me encuentro, por ejemplo, con un texto de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno lo conoció, lo llegó a tratar, donde resalta un poco la calidad de P. Martín como filósofo, y eso me llamó bastante la atención, sobre todo el contraste con que era un desconocido en los manuales de filosofía. Al seguir un poco escarbando en el personaje me di cuenta que desde el punto de vista de esta historia social de la filosofía, que a mí también me interesaba, o esta sociología de la filosofía, esa trayectoria que aquí muy bien en la Universidad de Cádiz han comandado Francisco Vázquez o José Luis Moreno Pestaña, me di cuenta que era un personaje muy relevante. Tan relevante que creo que hay toda una cuestión de la historia material o institucional de la filosofía en España que no se entiende sin la figura de P. Martín. Tengo que decir también, aunque en el libro no lo digo, y es verdad que intento mucho guardar distancias, que de fondo también hay una motivación personal.
A mí, bueno, yo soy de un pueblo del Valle del Guadalquivir, un pueblo de una familia bastante humilde y un pueblo de agricultores, y siempre me ha interesado mucho todo este mundo de los señoritos andaluces. Otras cosas porque mis abuelos maternos, que me crié con ellos, pues me hablaban mucho de eso, ¿no? Además, hay aquí una casualidad, y es que mi abuelo, ya falleció hace años, pero mi abuelo materno trabajó, eso Paco no lo sabe, creo que no se lo he contado, trabajó un tiempo como criado, como mayordomo, en la casa de Pedro Parias. Pedro Parias era un señorito de Peñaflor, que está a 4 kilómetros de mi pueblo, que fue presidente de la Diputación de Sevilla en 1927, nombrado por Primo de Rivera. Tuvo un papel muy importante tanto en la Sanjurjada en Sevilla como, por ejemplo, organizando la Guardia Cívica Sevillana durante la República, y especialmente también en las conspiraciones que en Sevilla dan lugar también al 18 de julio. Era coronel, era de tradición militar, amigo íntimo de Quico de Llano, y acabó siendo gobernador civil de Sevilla hasta su muerte en 1938. Pedro Parias era presidente de la Diputación de Sevilla cuando mi abuelo era su mayordomo y P. Martín era teniente alcalde de Sevilla. ¿Quién me dice a mí que en alguna ocasión no se cruzó mi abuelo con José P. Martín, ¿no? En fin, es una anécdota simplemente, pero que tengo que decir que a mí me atraía mucho conocer este mundo de las bodegas de Jerez, muy llamativo, ¿no? Como en Jerez tenemos a los Primos de Rivera, tenemos a los P. Martín, porque también habría que hablar de Julián P. Martín, ahora si acaso lo recuerdo un poco la figura de su hermano, que es fundamental también en la historia de la Falange, o por ejemplo el conde de los Andes, Francisco Moreno Herrera, marqués de Liseda, que fue uno de los financiadores fundamentales de Falange en su nacimiento, también era jerezano. Esta cuestión de la relación entre estas familias del siglo XIX que protagonizan la conversión de señores a señoritos en el occidente andaluz y cómo a partir de ahí se germinan figuras o digamos que brotan figuras clave de lo que va a ser la derecha española, pues es un tema que a mí me atraía mucho, ¿no? Porque aparte de mi formación filosófica siempre me interesa mucho la historia, especialmente la moderna y la contemporánea y esos cambios y permanencias que se dan de una etapa a otra, ¿no? Entonces, el Jerez de finales del siglo XIX y principios del XX, P. Martín estudia el bachillerato en París, estudia allí también la universidad, vuelve y al poco tiempo, en 1920, se casa en la Catedral de Sevilla, entronca con una familia de empresarios sevillanos, la familia Calvi, y ya vive en Sevilla los años 20, la década de los 20 y la década de los 30. Y es en los años 20 cuando él, debuta en política, primero, por ejemplo, vinculándose a los círculos ultraconservadores sevillanos a través de la Asociación Católica Nacional Propagandista, llega a dirigir durante unos meses el Correo de Andalucía, y también en 1926 empieza a escribir, como os ha dicho, en La Nación, sustituyendo un poquito después, cuando Ramiro de Maeztu lo deja, él acaba sustituyéndolo en La Plana de ese periódico. Tiene cargos políticos en el Ayuntamiento sevillano, porque es uno de los dirigentes de Unión Patriótica, que es el partido único de la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, forma parte de la comisión organizadora de la Expo del 29, José P. Martín. Y bueno, en los años 30, pues, milita en esta extrema derecha monárquica antidemocrática o antirepublicana, milita, por ejemplo, en Renovación Española, un partido monárquico que no acepta nunca el accidentalismo que va a tener después la CEDA. Su vinculación con el golpe del 18 de julio, la verdad que no la tengo muy clara, no he encontrado. Él le pilla aquí, le pilla entre Jerez y Sevilla. Un dato curioso que sí digo en el libro, y es que aquella cátedra de francés que tenía en Cádiz en el 34, un mes antes del 18 de julio él se había dado de baja, había pedido una excedencia por enfermedad, curiosamente, y también encontré el dato de que su familia, cuando en julio del 36 su familia estaba en Sintra, estaba en Lisboa. Sabiendo, por ejemplo, el papel tan importante que van a tener personajes como Sainz Rodríguez en la preparación del golpe de Estado del 18 de julio, pues no me extraña nada que P. Martín estuviese muy cercano a todo lo que estaba pasando, pero la verdad que no tengo ningún documento que lo pruebe, ¿no? Simplemente esas curiosidades, ¿no? De que había pedido una excedencia por enfermedad justamente en esas fechas, ¿no? Durante la guerra civil, él va a tener también un papel muy destacado,
Paco lo ha puesto de relieve, podremos decir por un lado como elaborador teórico, no solamente el libro que es lo nuevo, que se publica en el contexto de la unificación forzosa que da lugar a la falange española tradicionalista de la Homs, como una estrategia teórica para arrimar hacia la familia monárquica los elementos fascistas, fascistizando el discurso de su posición tradicionalista, y también un papel muy importante, muy destacado en las comisiones de depuración. Él en Sevilla llega a elaborar, por ejemplo, propone listas de censores, aquellos que se van a encargar, por ejemplo, de expurgar la biblioteca de la universidad. Y bueno, esa comisión de depuración que en los orígenes, pues de hecho va a dirigir o va a presidir José María Alemán, su primo, ¿no? Esa labor, o esa doble labor como elaborador teórico y su participación en esas comisiones son uno de los motivos que le va a atraer el ocupar la jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Media y Universitaria en el primer gobierno de Franco, en 1938, donde, por ejemplo, lleva a cabo el cometido junto a Sainz Rodríguez, con la colaboración de otros personajes, como por ejemplo el filósofo Juan Zaragoeta, la elaboración de la Ley de Bachillerato de 1938, donde hay que decir que la filosofía va a gozar de un peso bastante notable. Elementos, para ir concluyendo, que voy a decir al menos 3 que veo en la obra de P. Martín y que son importantes para comprender la historia de las derechas y que creo que siguen todavía formando parte de los cromosomas de la derecha que hoy en día tenemos, las derechas, mejor dicho, que hoy en día tenemos. En P. Martín, por ejemplo, tenemos una filosofía de la intuición. Tenemos una filosofía de la intuición. Me explico. Un filósofo francés, Tusser, en el año 50, en un texto que se llama En torno a Hegel, dice, voy a resumir, dice, tenemos dos filosofías. Hay una filosofía del concepto, que es una filosofía racional, que usa conceptos racionales que permiten analizar la sociedad e incluso organizar racionalmente la convivencia. Son conceptos como alienación o conceptos como plusvalía. Pero también tenemos una filosofía de la intuición, haciendo referencia, por ejemplo, a la tradición de Bersón. Una filosofía de la intuición que basa el acceso a la verdad en una especie de don divino que unos tienen y otros no. Eso es lo que Lucas, en un libro conocido, El asalto a la razón, va a llamar una teoría aristocrática del conocimiento. Teoría aristocrática del conocimiento que, por ejemplo, rechaza, por tanto, porque como el acceso a la verdad es de unos cuantos privilegiados, rechaza la discusión o el debate político en favor del decisionismo. Ahí conecta con la tradición de Donoso Cortés o después Carl Smith. Y bueno, ¿no? Hablamos de personas clarividentes que gobiernan a base de decreto cuando tienen el poder, ¿no? Una especie de fobia al debate parlamentario, ¿no? Y con esto pues acabo. Muchas gracias.